Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Mi invitada hoy es Diana Guzmán Rodríguez, directora de Justicia. De Justicia es la organización no gubernamental con mayor credibilidad en Colombia, según una encuesta de la firma Cifras y Conceptos. Y de Justicia, además, es una entidad de investigación social que lleva 15 años siguiendo a fondo el tema de Venezuela. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Nelson Freddy. Diana es abogada, doctora en Derecho de la Universidad de Stanford, especializada en investigación sociojurídica de la misma universidad, es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional, donde es profesora invitada también, y ha sido colaboradora del Espectador. Diana, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿por qué decidieron unirse 38 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de América Latina para condenar lo que sucedió el pasado 3 de enero y por qué de Justicia asumió esa vocería? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema, que yo creo que es un tema que como colombianos nos importa y nos debe importar mucho. Yo lo primero que quisiera decir es, por supuesto, la situación de Venezuela es una situación compleja. Lo ha sido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo distintas voces en Venezuela han denunciado la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país y, por supuesto, a partir de las elecciones de julio del 2024, pues había también una situación abiertamente de ilegitimidad del gobierno de turno, que en este caso era el gobierno Maduro. Sin embargo, lo que pasó el 3 de enero con la incursión militar abre para Venezuela una ventana de oportunidad, sí, por eso muchas voces en Venezuela han celebrado y han dicho, han recibido con entusiasmo incluso la intervención militar, pero también un problema para América Latina. ¿Y por qué un problema para América Latina? Yo aquí quisiera señalar 3 elementos que hemos dicho en este pronunciamiento, pero también en el pronunciamiento que sacó de Justicia. Lo primero que valdría la pena reconocer es esos ataques militares, porque fueron varios ataques militares en distintos estados de Venezuela, y la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, hacen parte de un ataque que es ilegal a la luz del derecho internacional. ¿Por qué es ilegal a la luz del derecho internacional? Porque viola la Carta de Naciones Unidas. Esa carta se funda en un elemento fundamental, el propósito de la humanidad de poder salir de los conflictos y de situaciones difíciles a través de medios pacíficos, privilegiando esos medios pacíficos y generando además unas condiciones bajo las cuales el uso de la violencia es legítimo. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues si existe conflicto armado o si existe una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguno de esos elementos se presenta en el caso venezolano. En el caso de los ataques del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump en Venezuela del 3 de enero, lo que vemos es una decisión unilateral de los Estados Unidos, no tomó en cuenta ninguna instancia multilateral, que no se da en un contexto de conflicto armado, que no se da como parte de la legítima defensa, porque no existe en este momento no existía en ese momento ningún ataque de Venezuela a los Estados Unidos, y que además pues vulnera la soberanía del Estado venezolano. Es, de acuerdo con todos los expertos de derecho internacional, pero de acuerdo con la propia lectura básica de la Carta de Naciones Unidas, un ataque ilegal. Y es un ataque ilegal que genera un mal precedente. ¿Por qué? Porque hoy es Venezuela, pero luego puede ser cualquier país. Y ese riesgo de que pueda ser luego cualquier país, lo vemos con claridad a partir de las últimas declaraciones de Trump, o lo que ha venido diciendo a partir de esa toma o de ese ataque del 3 de enero. ¿Por qué? Porque ya ha amenazado a Colombia con incursiones militares, se ha referido a otros países, Cuba, México, Groenlandia, que creo que es, digamos, como el otro gran foco de atención en este momento para el gobierno Trump. Entonces, claro, el denunciar la ilegalidad no es solamente un tema que es jurídicamente relevante, es un tema que es políticamente importante. Y es políticamente importante porque lo que está en juego aquí es la vigencia de qué tipo de orden global tenemos. Claro. A partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que se instauró fue un orden fundado en normas, en reglas, en donde la Carta de Naciones Unidas es pues, el elemento central, la estructura que organiza todo ese orden, que le da el foco, el sentido. Exactamente qué viola, que está incluido dentro de la norma de la Carta de Naciones Unidas.
este caso. Claro, entonces ahí hay un artículo que es muy importante, que es el 2, numeral 4, en donde se hace una prohibición explícita del uso de la fuerza o de la amenaza de uso de la fuerza de un Estado contra otro. Okay. Esa prohibición es fundamental y es esencial. ¿Por qué? Porque es clave para poder asegurar que existe un orden global en donde se privilegian las salidas pacíficas, en donde no hay ataques de los más poderosos a los más débiles en cualquier momento y sin ninguna justificación legítima, y en donde además se garantiza la soberanía de los estados. Esta semana vimos la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta esto que tú explicas, ¿qué puede hacer el Consejo? Porque la gente habla, dice, parece un escenario formal que no trasciende o que no puede, en este caso, frenar las pretensiones de Trump. ¿Qué opinas de eso? Claro, esa es una pregunta, de nuevo, muy compleja, porque en efecto, quienes más tienen posibilidades de ponerle límites a los Estados Unidos es justamente instancias multilaterales como el Consejo de Seguridad, que está creado justamente para garantizar la prevalencia de los tratados, pero sobre todo de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, sí podrían hacer algo, como por ejemplo, hacer un llamado a Estados Unidos a que cese esos ataques e incluso pensar en otras medidas. ¿Qué puede pasar? Esa es la gran pregunta, porque en todo caso el Consejo de Seguridad es un consejo que también se mueve por dinámicas políticas. Pero si no hay una unidad de los países europeos, pero además de los países latinoamericanos, para rechazar ese tipo de acciones, lo que vamos a hacer es instalar un orden global completamente distinto. Un orden global en el que son los países poderosos los que se reparten el poder y los que se reparten los estados. Y alguien podrá decir, porque ya ha escuchado ese tipo de análisis, eso es lo que ya pasa. Lo que ya pasa es que el orden internacional, el derecho internacional no existe, no funciona. Y lo que ha habido ya hace muchos años son los poderosos gobernando. Pero eso no es tan cierto. Es verdad que el orden internacional basado en normas está en crisis. Es una crisis profunda, es una crisis que lleva años. Pero la pregunta es, ¿y uno cómo sale de las crisis? ¿No? Uno puede salir de las crisis reconociendo la crisis y generando mecanismos que fortalezcan ese sistema internacional. O uno puede salir de la crisis cambiando completamente ese sistema. La apuesta de Estados Unidos no ha sido a transformar, fortalecer el sistema para que sea más fuerte y para que brinde mayores garantías a la humanidad. ¿Por qué lo digo? Corte Penal Internacional, que ha sido un actor muy importante en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y que además estaba jugando un papel muy importante en el caso venezolano porque tenía un caso abierto, tiene un caso, una investigación abierta por las violaciones ocurridas en Venezuela a los derechos humanos. En el régimen de Maduro. Durante el régimen de Maduro, exactamente. Y es esa misma corte a la que Estados Unidos ha atacado sistemáticamente desde que llegó Trump al poder. Y lo ha hecho de distintas formas. Lo ha hecho pues metiendo a miembros de la Corte Penal Internacional dentro de la parte de la lista OFAC, atacando personas que apoyan a la Corte Penal Internacional y desfinanciando, como lo ha hecho con otras instancias multilaterales que defienden y garantizan derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, esa no ha sido la apuesta. La apuesta parece ser, pues aquí vamos a cambiar y vamos a hacer una cosa completamente nueva. Pero esa cosa completamente nueva que nos está ofreciendo el gobierno Trump, pero además Rusia, pero además China, es justamente un orden basado en la fuerza. Sí. Es volver a lo que teníamos en el siglo antepasado, en donde pues, no había ninguna regla para gobernar las relaciones entre los estados. De traer de nuevo la doctrina Monroe de hace 200 años, eso ya te dice mucho, ¿no? Claro, pero aquí, entonces, ese esfuerzo, pues, digamos, lo que estamos viendo es, ante la falta de rechazo contundente a este tipo de violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos, básicamente lo que nos está volviendo o que lo que nos está poniendo es en una situación de ruptura, ahora sí, casi que total, de ese sistema internacional basado en reglas. Y eso para países como Colombia es muy problemático. Claro, o sea, ruptura entre el sistema internacional de justicia y la política exterior de Donald Trump, lo que genera la política de Donald Trump. Lo que genera la política de Donald Trump es
una deslegitimación muy amplia del sistema de Naciones Unidas, de los sistemas de protección de derechos humanos y del sistema internacional basado en reglas. Correcto. De la posibilidad de que como comunidad internacional global nos gobernemos por un conjunto de reglas. Lo cual es gravísimo, porque suponíamos que eso estaba superado después de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento. Estábamos celebrando los 80 años de Naciones Unidas. En efecto. Estamos volviendo al pasado. En efecto. En el comunicado, ustedes pusieron algo muy importante, que hay otras entidades multilaterales que pueden cumplir un papel importante y nombran, por ejemplo, a la CELAC. ¿Sí puede hacer algo ahí este tipo de entidades? Pues es que yo creo que para que pueda haber respuestas jurídicas sólidas necesitamos consensos políticos primero. Y esos consensos tienen que empezar justamente por el rechazo a este tipo de acciones. Uno puede estar muy contento por un pueblo venezolano al que se le abren las posibilidades de tener un gobierno que no esté liderado por Maduro, pero denunciar abierta y sistemáticamente y contundentemente, sobre todo, una infracción tan flagrante del derecho internacional. Y yo aquí quiero retomar pues una de las voces que yo he admirado y que respeto mucho en el caso venezolano, y es de una organización que está en Venezuela, que defiende derechos humanos, que se llama Provea, y que en su comunicado, en reacción a los hechos del 3 de enero, justamente logra un balance entre, claro que aquí, digamos, tenemos que reconocer que no habíamos encontrado salidas frente al régimen Maduro, que había generado violaciones a los derechos humanos, que había tenido personas privadas de la libertad solamente por asuntos políticos, que generó el éxodo masivo de 8 millones de personas, el desplazamiento de esos 8 millones de personas, pero a la vez hay que rechazar estos hechos. Y hay que hacerlo porque eso para el futuro de Venezuela, pero sobre todo para el futuro de la región, es muy grave. Sienta un precedente absolutamente inadmisible. Sí. Yo quiero subrayar que ustedes llevan 15 años estudiando Venezuela. No es que se les ocurrió emitir un comunicado rechazando. Yo recuerdo que ustedes hace 15 años estaban denunciando las violaciones de derechos humanos de Hugo Chávez, del régimen de Hugo Chávez, y luego pasamos desde 2013 al régimen de Maduro. ¿Por qué de justicia se especializó tanto en Venezuela y eso qué frutos ha dado? ¿O por qué siguen al tanto de este caso? Bueno, De Justicia es una organización de derechos humanos que surge en Colombia, pero que muy rápidamente se da cuenta los problemas de derechos humanos que enfrenta Colombia no son solamente del país, no podemos pensarlo solamente para nosotros, sino que tenemos que ver que tiene muchas conexiones con otros países de la región y con otros temas que también afectan a otros lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, pues trabajamos temas de cambio climático, esos son por naturaleza globales. Pero en el caso de Venezuela lo que nos dimos cuenta es el pueblo venezolano necesita que toda la comunidad internacional los acompañe, ¿no? Que acompañe sus luchas, que fortalezca esas luchas en la medida de lo posible. Y nosotros encontramos que progresivamente, y en particular a partir del régimen de Maduro, la sociedad civil venezolana se fue quedando sola. Se fue quedando sin financiación, se fue quedando marginada, estigmatizada y perseguida por el régimen, y un poco también aislada de otras organizaciones de la región. Y nosotros desde Colombia vimos la necesidad de apoyar a esas organizaciones de la sociedad civil, en particular a las organizaciones que trabajan derechos humanos. Y es desde esa experiencia que nosotros podemos ser empáticos con la alegría de millones de venezolanos, pero también con la preocupación por qué va a pasar con la transición. Y sobre todo, es desde ahí, desde donde nos hacemos esa pregunta. Y entonces ahora para Venezuela, ¿qué va a pasar? ¿En dónde va a quedar la transición? ¿Quién va a tener el poder detrás de esa transición? Esa es una pregunta muy importante y es una pregunta que va a definir el futuro de Venezuela. Y sobre todo porque a ustedes lo que más les importa es quiénes están sufriendo a raíz de todo esto, que son las víctimas de los atropellos a los derechos humanos. En las cárceles de Venezuela debe haber cientos, no sé si miles, hay mucha desinformación también, pero están los prisioneros esperando que alguien los defienda y logre su libertad. ¿Qué saben ustedes de ellos en esta situación que se agrava? La verdad es que sabemos poco, pero uno de los llamados que hacemos desde las organizaciones internacionales, y de esto queremos hacer eco sobre todo en las organizaciones venezolanas, es a que se requiere la libertad inmediata de
los presos políticos. Los presos políticos no pueden seguir privados de la libertad y que tienen que haber medidas para garantizar los derechos de la población, para evitar la estigmatización, para evitar la persecución y para poner en el centro de la transición la justicia social y los derechos humanos. Y estamos hablando de presos no solo venezolanos, sino colombianos. También. Sí. Exacto. Y mientras todo esto ocurre, ustedes siguen documentando, así como documentaron las violaciones de derechos humanos de Maduro, de Chávez, están documentando lo que está pasando de parte de Estados Unidos. Me pareció importante que en el comunicado advirtieran el caso de la avanzada militar de Estados Unidos en el Caribe, el ataque a 32 embarcaciones de supuestos narcotraficantes, la muerte extrajudicial de 115 personas. Eso ustedes lo documentan pensando en qué, aparte de denunciar, ¿la Corte Penal Internacional o qué? Bueno, pues pensando en cómo buscamos justicia. O sea, la gran pregunta acá es, ¿cuáles son entonces los canales para buscar justicia? Nosotros sí creemos que Colombia y el sistema judicial colombiano debería investigar, en desarrollo de su obligación de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos, debería abrir investigaciones para establecer qué ocurrió y sobre todo pensando justamente en las víctimas y en los derechos de las víctimas, como por ejemplo el derecho a la verdad. Dado de dónde viene la agresión, dado de dónde vienen los ataques, pues seguramente el sistema no necesariamente va a poder procesar a los responsables. Pero investigar para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar es importante. Segundo, sí creemos que es importante establecer qué ocurrió porque hay en todo caso unas instancias internacionales que son claves en este momento, como por ejemplo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que el sistema interamericano, o sea, que es posible llevar este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos igualmente para que investigue. Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional, luego es un caso que llegaría a la Corte, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí puede investigar y puede llevar a cabo una investigación seria, completa, que termine con recomendaciones y que termine además con el establecimiento de la verdad e incluso con reparaciones para las víctimas, lo cual en este punto también es muy importante. Y sobre eso hay antecedentes como por ejemplo un caso que se dio en los 90 cuando fue la invasión de Estados Unidos a Panamá. En ese momento ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación y terminó con un informe final que hace justamente eso, establecer los hechos y reparar. El caso Noriega. Sí, así que aquí es una operación militar. Si quieres te puedo dar los datos específicos del caso, pero es una operación militar por la cual se lleva a cabo este proceso. Pero además también pues, está la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y la posibilidad de que haya también reparaciones para las víctimas en el contexto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, los mecanismos no son necesariamente los que puedan garantizar una justicia inmediata, pero yo creo que hay que apostarle a fortalecer esos mecanismos. ¿De justicia piensas llevar a esas instancias alguno de estos casos? Teniendo en cuenta, además, que en el caso, por ejemplo, de los ataques a Caracas, hubo una ciudadana colombiana muerta, identificada ya. En el caso de las embarcaciones atacadas por misiles, al menos una embarcación estaba tripulada por colombianos. ¿Eso lo van a formalizar ustedes judicialmente? Bueno, en principio nosotros no llevamos casos judiciales individuales, luego no lo haríamos, pero sí estamos en ese proceso de documentar lo que se pueda documentar, entender y generar los mejores argumentos posibles para que quienes tienen como vocación de manera directa llevar estos procesos ante estas instancias lo puedan hacer. A nivel Colombia, ¿ustedes le han pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue? ¿O saben si ya hay alguien investigando judicialmente eso? No, creemos que hasta ahora no sabemos si ya están investigando, pero este es un llamado que estamos haciendo a que por favor la Fiscalía empiece las investigaciones. Claro. Ustedes también enfatizan que todo lo que está ocurriendo con Venezuela es un riesgo latente para el resto de la región. Ustedes son expertos en democracia también. O sea, uno de sus temas fundacionales es la defensa de la democracia. ¿Está en riesgo más que nunca el esquema democrático en Latinoamérica a raíz de todo esto?
Sí, yo creo que en general la democracia en la región y la democracia en el mundo está en riesgo. Y está en riesgo no solamente por el aumento de regímenes autoritarios en distintos países, sino también porque históricamente quienes han respaldado la democracia pues ya no la respaldan, como por ejemplo Estados Unidos. El debilitamiento de los mecanismos multilaterales afecta la posibilidad de mantener regímenes democráticos en distintas regiones del mundo y por supuesto pues aquí con este tipo de ataques lo que vemos es erosiones adicionales de mecanismos y de valores democráticos para resolver conflictos y para resolver problemas. Sí, una de las cosas más graves que yo percibo es el pronunciamiento de Donald Trump y en general de sus asesores de que ellos van a gobernar Venezuela, que ellos están mandando en Venezuela para garantizar una transición segura. Uno se pregunta, ¿eso cómo impacta democráticamente hablando? O sea, ¿y qué garantías da eso para el ejercicio de los derechos democráticos de los venezolanos? Por ahora las declaraciones no dan ninguna garantía. Primero, no hay un cambio de régimen y esa es una primera constatación básica. Quien asumió la presidencia de Venezuela es quien hasta hace 4 días era la vicepresidenta de Maduro. Segundo, no hay un plan de cómo va a ser esa transición hacia la democracia. Hay un plan de cómo Estados Unidos va a tutelar una transición, pero no es claro transición hacia qué y transición con cuál futuro y con cuál norte. Una de las cosas que más llama la atención de las declaraciones de Trump, tanto en la rueda de prensa del sábado como posteriormente, es que en ningún momento mencionó democracia. En ningún momento dijo, vamos a hacer una transición hacia la democracia. En ningún momento mencionó que esa transición tuviera como norte la justicia social o los derechos humanos. ¿De qué habló? De petróleo. Habló de intereses económicos. No habló ni de la centralidad que tienen que tener los derechos humanos, ni de la importancia de que sea la sociedad venezolana, que sean los venezolanos y venezolanas quienes lideren esa transición, ni de escucharlos democráticamente tampoco. Las entrevistas que hemos visto al preguntarle a las personas cercanas a Trump por las elecciones en Venezuela, cuándo van a pasar esas elecciones, cuál es el cronograma para la transición, pues básicamente es no hay mención alguna a elecciones, no hay mención alguna a cómo va a ser el cambio en el gobierno. Entonces, por ahora lo que vemos es continuidad del régimen de Maduro, ahora de otras personas, pero en todo caso cercanas y que hacían parte del mismo régimen. No hay un desmonte de estructuras de poder. Y aquí una cosa muy interesante. Una de las cosas o de los argumentos que utilizó el gobierno de Donald Trump para llevar a cabo esta intervención, esta operación militar, es la acusación que existe en contra de Maduro y de su esposa Cilia Flores por narcotráfico. Si ese era el elemento fundamental, pues uno esperaría que ese ataque no solamente se dirija en contra de Maduro y de su esposa, que son, si yo no creo, pero si se quiere, participantes de una red de tráfico del Cartel de los Soles. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa operación destinada a dar con todas las personas que participaron en el Cartel de los Soles? No existe. Ese no es un argumento sólido. Y es un argumento que además frente al cual no han mostrado suficientes pruebas. Claro. Y yo creo que es un debate que está totalmente ideologizado, pero es un debate al que hay que darle pruebas. Sí, y sobre todo que se cruzan con intereses, como tú dices, de economía, etcétera, y tenemos antecedentes gravísimos en materia de derechos humanos, como Afganistán 2001, Irak 2003, Libia 2011, como ustedes lo recuerdan en el comunicado. Eso claro. Ya es una alerta grande, ¿no? Claro, es que la alerta más grande es, en este momento puede que haya transición, pero ¿transición hacia qué? Si no hay un horizonte, si no hay un interés genuino por involucrar a los y las venezolanas en esa transición, si no existe una lógica más allá de asegurar la explotación de esos recursos y la explotación del petróleo.
Yo he escuchado algunos argumentos que dicen, bueno, se rasgan las vestiduras diciendo que han afectado la soberanía, pero ya Venezuela no era un Estado soberano. Y no era un Estado soberano porque otras potencias como Rusia, como China, pues de hecho eran las que estaban utilizando el petróleo, explotando y utilizando ese petróleo, beneficiándose económicamente del mismo. Y eso es cierto. O sea, Venezuela hace mucho tiempo, también una parte muy importante de la historia es que la relación del régimen Maduro con estas superpotencias fue lo que le permitió mantenerse y perpetuarse en el poder. No lo explica todo, pero eso hace parte de la historia. Una historia que, insisto, es muy compleja. Pero eso niega la importancia de garantizar la soberanía del pueblo sobre sus propias decisiones. No lo creo. Si nosotros asumimos ese criterio y si fortalecemos ese argumento, básicamente lo que estaríamos diciendo es, frente a cualquier país cuya soberanía haya sido afectada por otras potencias, entonces otra potencia puede llegar y quitar al presidente, extraerlo forzadamente, derrocarlo. Claro. Y eso no puede pasar. Claro. Eso es lo que no puede llegar a pasar. Pero con este panorama y teniendo en cuenta la experiencia que ustedes tienen en el estudio de las democracias, la defensa de las democracias, ¿qué hacer en limpio? ¿Qué sugieren ustedes que se pueda hacer para evitar que la democracia se pierda en Venezuela? Bueno, yo creo que una primera cosa es no perdamos de vista que aquí hay un debate importante sobre violaciones a los derechos humanos, ¿no? A Maduro se lo llevaron y le empezaron un juzgamiento por crímenes sobre todo relacionados con narcotráfico o narcoterrorismo, que es una categoría que no existe, pero que están utilizando mucho, pero no se habla de violaciones a los derechos humanos. Entonces, una primera cosa es, ¿y qué hacemos con eso que pasó durante el régimen, ¿no? Con esas violaciones a los derechos humanos? Pues yo creo que hay que tomarse en serio lo que estaba pasando en la Corte Penal Internacional, fortalecer ese proceso y volver a respaldar a la Corte Penal Internacional. ¿En qué punto va, perdona, Diana? La investigación sigue, continúa, todavía, hasta donde yo tengo entendido, no había un indictment, es decir, no había una acusación. Pero este es un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos para que respondan por esas violaciones graves a los derechos humanos? Ese es un elemento. Un segundo elemento es cómo generar una transición que realmente contribuya a una transición hacia la democracia, pero que además garantice que la soberanía regresa al pueblo venezolano y que es del pueblo venezolano. Y ese elemento pues requiere seguramente reformas constitucionales, pero requiere sobre todo que esto no se quede solo como una, o que precisamente no se quede como una transición impuesta. Esto no puede ser una transición tutelada por los Estados Unidos que no obedezca a otro criterio que no sea sus intereses económicos. Tiene que haber realmente centralidad de la justicia social, los derechos humanos y el pueblo venezolano. Y para eso yo creo que la comunidad internacional es fundamental, claro, y es esencial en este momento. Claro. La CPI de todas maneras sigue con el caso Nicolás Maduro, pero la CPI podría también armar un expediente contra Trump, así Trump no reconozca a la CPI. Yo creo que podría. A estas alturas ya estamos hablando de crímenes cometidos por el régimen, pero es que seguramente van a seguir siendo cometidos. La pregunta es si en estas condiciones geopolíticas eso es viable, ¿no? La viabilidad también es un elemento muy importante. Pero creo que un elemento clave en este debate es justamente cómo fortalecemos, cómo hacemos esa apuesta por fortalecer el orden internacional, los mecanismos multilaterales y el derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí, pues, el resto de la comunidad internacional es clave. Sí. Tú también eres especializada en investigaciones de política antidrogas. ¿Cómo ves, cómo va a impactar todo esto, lo que está haciendo Estados Unidos en el caso Maduro, en el caso de los ataques y las muertes extrajudiciales? ¿Eso qué va a significar frente a la política antidrogas de aquí a 5 o 10 años? No sé. Bueno, lo primero es, yo creo que el gobierno Trump lo que está haciendo es reeditar la vieja guerra contra las drogas, pero dándole su propio saborcito, ¿no? Y es volver a esta idea de
hay que atacar la producción, hay que acabar completamente con las drogas, es decir, hay que atacar con el lado de la oferta. Eso hasta ahora había mostrado ser un fracaso. Esa guerra contra las drogas ya había mostrado ser un fracaso y los últimos años lo que habíamos visto era la emergencia de distintas iniciativas destinadas a generar una política contra las drogas a nivel global, pero también a nivel nacional en distintos países, que fuese mucho más efectiva y garantista de los derechos humanos. Esas posibilidades son las que están hoy en riesgo. La posibilidad de pensar una política de drogas alternativa. Una política de drogas, insisto, que se tome en serio los enormes costos humanos y en materia de derechos humanos que ha tenido la política de guerra contra las drogas impulsadas de Nixon, pero ahora reeditada por Trump. Entonces yo creo que lo que estamos es, de nuevo, en un retroceso. No estamos avanzando hacia medidas y soluciones más adecuadas, medidas y soluciones que consulten la evidencia científica disponible, sino medidas y soluciones autoritarias que apuestan por la mano dura y que no toman en cuenta ese costo humano tan grande que ha tenido la guerra contra las drogas. Pero ante esa presión internacional, que en muchos casos es chantaje, ¿qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos? Específicamente, ¿qué puede hacer ante todo esto el gobierno colombiano desde la perspectiva juiciosa que ustedes han estudiado? Claro, la situación del gobierno colombiano no es fácil por la amenaza que hay de incursión, por los ataques que ha hecho el gobierno Trump, en particular Trump, en contra del presidente Gustavo Petro. Pero yo creo que primero pues hay que reactivar canales diplomáticos, ¿no? Y tratar de fortalecer el apoyo de esa comunidad internacional al gobierno colombiano y a Colombia. Segundo elemento, yo creo que sí es muy importante tratar de generar una suerte de unidad latinoamericana. Esa hoy parece muy difícil porque las diferencias ideológicas están pesando mucho más que la necesidad de proteger y de fortalecer el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, los caminos son difíciles, pero son caminos que hay que transitar y que hay que hacerlo de manera decidida para desescalar el conflicto y contribuir a que Colombia no se vea afectada por un ataque militar de los Estados Unidos. Eso sería absolutamente inadmisible y es una cosa que como colombianos, independientemente de nuestra visión ideológica, de las críticas que puedan tener frente al gobierno Petro, debemos rechazar. Pero todo esto ocurre justamente en un año preelectoral. Vienen elecciones de Congreso, elecciones presidenciales, y entonces los políticos están capitalizando el ruido y eso es peligroso. Hay incluso políticos que han visto con buenos ojos que Trump haya dicho que va a venir por Petro. ¿Qué llamado puede hacer de justicia frente a esa extralimitación de declaraciones? Bueno, lo primero es, Colombia no es Venezuela. En Colombia tenemos un presidente que fue elegido democráticamente y de manera legítima. De nuevo, puede haber críticas, las críticas no tienen nada que ver con esto. En este punto lo que importa es que un presidente elegido democráticamente no puede ser atacado de esa forma por un presidente de una superpotencia. No se ha mostrado hasta ahora, al menos que yo conozca, ninguna prueba concreta de que Petro ha participado de alguna forma en el narcotráfico. Todo lo contrario. Petro históricamente ha denunciado las mafias, ha denunciado el papel de narcotráfico en el Estado y ha atacado el narcotráfico. Lo que está pasando con estos ataques en el fondo es al menos dos formas de injerencia. Una indirecta del gobierno Trump sobre Colombia, porque al atacar a Petro por no haber logrado lo que Trump considera que son las grandes victorias en materia de lucha contra el narcotráfico, básicamente lo que está haciendo es atacar una política de drogas que intentaba ser distinta, que no lo había logrado, pero que intentaba ser distinta. Y segundo, una injerencia directa, al decir los vamos a atacar. Al decir no me parecería raro y no me sonaría mal atacar a Colombia. Entonces aquí lo que tenemos es un esfuerzo y una amenaza del uso de la fuerza en contra de Colombia, que yo creo
también iría en contra del derecho internacional, sería una violación del derecho internacional y que como colombianos debemos rechazar. Nosotros tenemos una democracia imperfecta, una democracia que tiene que mejorar, una democracia que tiene que profundizar su dimensión sustantiva, garantizar derechos, asegurar la inclusión y la representación de los sectores vulnerados y subrepresentados. Pero realmente no tenemos una situación en la cual haya una mínima justificación para que una potencia extranjera o para que la comunidad internacional intervenga en el caso colombiano. Pero en una democracia saludable, ¿qué deben hacer los partidos políticos en una situación así y en un año preelectoral? Pues lo primero que todo es, yo sí creo que los candidatos a la presidencia y los políticos deberían pensar como estadistas. No por ganar unas elecciones y por movilizar la crítica en contra del presidente, uno puede justificar este tipo de cosas. Pensar como estadistas, y yo he extrañado mucho eso en los candidatos, yo no he visto una reacción sólida, contundente realmente en los candidatos, no por criticar y no por posicionarse en redes sociales o en medios de comunicación, podemos permitir que exista este tipo de amenazas en contra de la soberanía colombiana. Entonces yo sí esperaría que los políticos, que los partidos políticos, pues empezaran a generar acuerdos. Esto que nos hace falta tanto, estos acuerdos nacionales, generales, en torno a lo básico. Lo básico es la defensa de la soberanía. ¿Cómo no va a ser básica la defensa de la soberanía? Y a partir de eso, a partir de esos acuerdos, entonces rodear al presidente y generar también entonces acuerdos con otros países y generar un consenso de la comunidad internacional en torno al rechazo de estas afirmaciones o estas amenazas y la protección de Colombia. Diana Guzmán Rodríguez, directora de Justicia. Gracias por estar aquí, Diana. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.